Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás a nuestras diferentes vías de comunicación, nuestras redes sociales, el número de WhatsApp que ya va a aparecer en pantalla, escaneando el QR que te permite acceder a nuestro sitio web, donde te vas a poder informar con las diferentes noticias sobre el ámbito de salud y calidad de vida, y además dejar ahí esa pregunta, esa propuesta de tema que nos querés hacer. Habitualmente nos hablas de un problema que a lo largo de la vida afecta a 1 de cada 3 mujeres, a 1 de cada 5 hombres, la incontinencia urinaria. Esas pérdidas de orina, pero que la mayoría consulta a través del número de WhatsApp, pero no en la consulta real. No va al médico a trasladarle esa pregunta. ¿Hay algo, algún tabú, algo que limita la consulta? Y realmente es una situación que afecta la calidad de vida, la vida social, la salud emocional, pero que a partir de la consulta seguramente vas a poder encontrar respuestas, vas a poder encontrar un tratamiento. Por eso es importante la consulta y conocer más sobre este tema. Vamos a hablar en el programa de hoy, sin tabú, sobre la incontinencia urinaria. Vamos a contar con la visita de un especialista que nos va a ayudar a entender mucho más sobre esta problemática. En el momento del noticiero médico te voy a estar contando datos de un nuevo trabajo científico que nos habla que estimular el cerebro, eso que tratamos de hacer cada mañana juntos, ayuda a reducir el riesgo de Alzheimer. Escuchá en qué número, un 38%. Datos de nuevo trabajo con mucha gente que vamos a compartir juntos. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con un fuerte aplauso como cada mañana. Claro que sí. ¿Cómo anda el staff de ADN Buena Salud? Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo. Muy bien, Milton, la verdad muy contento. La verdad que mandarle saludos a todos los pacientes que nos ven y que realmente aprenden mucho con nosotros todas las mañanas y los sábados por la tarde en TV Pública. Voy a hablar de un tema que quizás muchos no conocen que lo tienen y lo tienen. ¿Cómo? Exactamente, Milton. Vos sabés que 1 de cada 3 personas sufren lo que se llama hígado graso. Uy, qué tema tan importante. Es un tema que fundamental. Afecta, como vos decís, a muchísima gente. Y si vamos a, por ejemplo, un grupo etario o un grupo poblacional, sí, obesidad, seguramente nos encontramos con el 80%, 85% con hígado graso. Exacto. Y no es solo una cuestión, que lo hablábamos antes, no es una cuestión solo del paciente con sobrepeso o obesidad. No, puede ser también que se dé en pacientes sin obesidad. El tema está en que los hábitos de vida, los ultraprocesados, el exceso de azúcar. Mucha gente dice, ay, como mucha grasa y me afecta el hígado. Bueno, también puede ser el exceso del azúcar, que lo consumís un montón de alimentos, puede depositarse en el hígado y generar a largo plazo, en algunos casos, no siempre, problemas mayores. Así que vamos a hablar de este problema para poder prevenir, porque si nosotros lo detectamos, podemos mejorar esta situación del hígado graso, que quizás te detectaron en una ecografía. Bueno, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar del diagnóstico y el tratamiento del hígado graso, estatosis hepática. Así es. Nutri Delphi Zimmerman, ¿cómo anda? Todo bien, Clarita, ¿ustedes? Bien. ¿cómo arrancó su día? Bien, hoy no entrené. ¿Qué pasó? No me sentía tan bien ayer y dije, no, también es parte de descansar, es importante. Me parece que me cargué mucho la cervical. Así que dije, bueno, un poco de reposo, estoy igual. Como que necesito mi adrenalina de la mañana, pero bueno, acá compartiendo con ustedes espero lograr y mejorar el ánimo. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy traigo un tema muy yo, pero con una vueltita de tuerca. Vamos a hablar de las proteínas, que hablamos varias veces la importancia que tenían, por qué era tan importante sumarlas, sus beneficios, pero lo que entiendo y veo mucho en consultorio que cuesta es llegar a ese requerimiento. Llegar, y si tenemos en cuenta las nuevas guías de alimentación de Estados Unidos y que fueron emitidas, donde se aumenta todavía más los requerimientos de proteína que necesitamos, y vemos que no llegábamos antes con las guías anteriores, con las nuevas guías, se vuelve más difícil la cosa. Es difícil y lo que como queda son las ideas, porque es como, bueno, no sé, no me puedo llevar huevos. Y ya con eso uno da de baja el tema de sumar proteína. Entonces les armé una mesa con las cantidades de proteína de todos los alimentos y vamos a armar juntos ideas para combinar y llegar idealmente a 20-25 gramos de proteína por comida. Ok, eso es lo que vamos a buscar y vamos a repasar los alimentos que tienen proteína para poder identificarlos y saber cuáles son, porque quizás aparece la duda, ¿qué es lo que me está aportando proteína? No, y además quizás hay mucho mito dando vuelta que uno cree que un alimento tiene proteína, por ejemplo el huevo, y se queda tranquila y dice, no, yo como huevo.
un huevo son 6 gramos de proteína. Si tenemos que llegar a 20, estamos lejos. Ok. Así que vamos a hacer las combinaciones para llegar. Muy bien, doctora Evangelina Cueto, pediatra. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien, ya me vine caminando hasta el canal, así que mi actividad física matinal hoy sí la hice. A veces estoy más vaga, pero hoy me vine caminando, así Muy bien. que... ¿Hay muy bien escuelita para- de padres? Hay escuelita de padres, pero para tocar un tema médico que cada vez se consulta más, que tiene que ver con pubertad precoz o pubertad adelantada, para que lo comprendan en casa. Cada vez veo más consultas de esto, así que me inspiré en los motivos de consulta más frecuentes de este mes en consultorio para compartir con ustedes. Muy bien, vamos a estar atentos a este tema. Y yo te egresé, le di la nota Ah, a... sí, él me egresó. Sí, ¿verdad? lo egresé. Es verdad. Tiene parte, está medio egresado, yo creo ¿Qué que... pasó? A ver, estos alumnos que se dan el alta No, sola. a ver, la situación fue que mi hija puso una historia en Instagram por mi cumpleaños. Te amo muchísimo, papá. Ah, bueno, Y él me es manda una un buena aplauso y señal. le Y le dije, egresaste de la escuela de madre. Muy Claro, bien, ya con que un haya 10. logrado una cosa así de mi hija. Es verdad, Le es verdad. dije, bueno, me dice, egresaste, te es un 10. me dice. O le vamos a poner un 10 a tu hija, mejor, Y ¿no? bueno, Vamos. está bien, pero que Logró le ponga esa- el padre. Bueno. La verdad, no es algo frecuente. Mira, cada vez que le digo, poné algo conmigo. Nah. Un beso a Sofi. Un beso a Vamos Sofi. a pensar, porque cada mañana están los ejercicios, los desafíos que hacemos juntos y que ya vimos, te adelantamos, que son ejercicios que ayudan hasta reducir el riesgo de Alzheimer. Pensar, activar tus neuronas. El desafío de hoy es una cuenta matemática que tenemos que corregir. A ver si se ve en pantalla. Estamos planteando, en base a unos palitos que solo vamos a poder mover uno solo, corregir esta ecuación. 5 más 9 igual a 4. ¿Qué? Ya la Nutri, con un ¿Qué? solo movimiento. Espere, Pará. levanta la mano la Nutri. Ustedes en su casa piensan, 5 más 9 igual a 4. Esto está mal, claramente. Claro. Hay que modificar algo para que el resultado sea correcto. Le vamos a dar primero el lugar a la doctora Evangelina Cueto, si Ay, tiene yo alguna estaba idea. En Narnia, no, porque como la vi a Delphi levantando la mano, dije, Delphi bueno, ya sabe, a ver. entonces vamos a considerar que Delphi sabe. Un movimiento. Uno solo, Un Lapman. movimiento, a ver, a ver. Vamos, es fácil. ¿Por dice. qué no 9. me dejan a mí? ¿Qué dice acá? 9. Bueno. Sí. Porque ella 4. activa las neuronas temprano. ¿Qué es lo que podemos corregir? La Bueno. Nutri está desesperada por poder corregir A ver, esta Delphi. situación. Delphi, todo suyo. Nah, qué grande, Delphi. Bravo. Me hizo bárbaro la siesta, el mareo, todo, ¿eh? Muy bien. Mareada y todo. Mareada y todo. Muy Bien. bien, ¿eh? El Estaba Bernat buscando y Y a algo ver yo. si tenemos otra Y respuesta. eso que estoy al Estaba revés, ¿eh? buscando algo que dé 4. A ver otra respuesta. Claro, yo ¿Querés hubiese que dé puesto- 4? Podés buscar otra Yo respuesta. lo Claro. miraba cual collage Sí, artístico. pero estaba bueno, Con un eran solo dos movimientos movimiento. porque eran menos. Y El resultado correcto es el que planteó la Nutri. Hay otro más. ¿Hay otro Que más? Viéndolo, hay otro más. Milton. Qué bien Mira, están. A ¿qué ver. pasa si hacían esto? Muy bien. Mirá qué bien, Mirá, Milton. este ¿Qué dice? 5 menos 9 Claro, menos 5 4. menos. Ah, muy bien. Bueno, Bien. no, Trabajo pero con no. números Una segunda- negativos. Este nivel pro, porque alternativa. ya tengo Es que- negativo. Muy Trabajo con raro. números negativos. Bueno, dos alternativas para resolver el desafío del día de hoy. Nos vamos a ver ya el informe sobre incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es una condición médica que se caracteriza por la pérdida involuntaria de orina. Las causas que la provocan pueden variar dependiendo del tipo de incontinencia, pero algunas comunes son la debilidad muscular, problemas neurológicos o envejecimiento. Algunas opciones de tratamiento para la incontinencia urinaria incluyen ejercicios de Kegel, terapia conductual, medicamentos o cirugía. La incontinencia urinaria puede ser un problema embarazoso y debilitante, pero con la ayuda de un profesional de la salud es posible desarrollar un plan de tratamiento personalizado para manejarla y mejorar así la calidad de vida. Para desarrollar este tema contamos con la visita del doctor Gustavo Garrido, jefe de la sección Disfunciones Miccionales y Urodinamia en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Gustavo, por tu visita. Gracias por la invitación. ¿Le podemos explicar a la gente de qué se trata la incontinencia urinaria? Recién el informe lo decían, es la pérdida involuntaria de orina. Una manera menos académica y más fácil de entender es el perder orina en el lugar inadecuado y en el momento inadecuado. ¿Por qué se suele dar esta situación? Montones de causas. La realidad es que nacemos todos incontinentes, el 100% de nosotros hemos sido incontinentes desde nacimiento. Con el tiempo hemos educado a nuestra vejiga, que es una víscera, al control voluntario de poder hacer pis en el lugar adecuado y en el momento inadecuado, pero muchas veces por múltiples cuestiones no lo logramos.
Así tenemos pacientes que tienen anomalías congénitas, que lamentablemente van a ser toda su vida incontinentes. La gran mayoría de nosotros con el tiempo educamos nuestra vejiga y logramos someterla al control voluntario de nuestra voluntad, de nuestro cerebro, pero a lo largo del tiempo podemos sufrir distintos problemas. Por ejemplo, hay un pico de incontinencia en las mujeres después del parto, muchas veces por debilidad del piso pelviano o por partos dificultosos o desgarros. Muchas mujeres pueden tener incontinencia. Los varones también la podemos tener y con el tiempo la próstata nos va creciendo y también nos va jugando un poquitito en contra, haciendo que nuestra vejiga se descontrole. Y por último, todos los problemas neurológicos que suelen suceder, enfermedad de Parkinson, accidentes cerebrovasculares, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, etc., también hacen que seamos incontinentes. ¿Es más frecuente en la mujer? Es más frecuente en la mujer, pero en general les diría que la población global, el 16-17% de la población mundial, les diría, padece incontinencia de orina. ¿Hay alguna manera? Nosotros siempre focalizamos en lo que es la prevención o en lo previo que podemos hacer. ¿Hay estrategias que nos pueden ayudar al día de mañana a evitar esta situación? Sí, por supuesto. Básicamente la educación, que es lo que están haciendo ustedes, eso es lo más importante. No hay que naturalizar la incontinencia de orina. Lamentablemente todavía seguimos escuchando muchos pacientes, muchas mujeres sobre todo, que vienen a la consulta por otras cosas, le preguntamos y dice, no, yo pensé que eso era normal de la vida. Entonces lo primero que tenemos que hacer es decir, esto no es normal, tenemos que corregirlo. ¿Cuántas publicidades hay de pañales que naturalizan la situación? Como diciendo, ¿tiene incontinencia de orina? Use pañales. Empecemos por ahí, tratemos de entender de que esto es una patología que se debe tratar. Después sí, como otras maneras de prevención, obviamente en el parto, las mujeres que van a tener su parto tienen que hacer ejercicios previos de fortalecimiento del piso pelviano, eso es una manera de prevenirlo. Y después obviamente, yendo al médico en los varones que padecen la hiperplasia prostática benigna, en las mujeres que con el tiempo, y varones también con el tiempo y con el envejecimiento vamos teniendo menos control sobre nuestra vejiga, bueno, podemos hacer todo tipo de tratamientos y obviamente prevención. Gustavo, le voy a dar el lugar, el pase al equipo para que también te salude y haga sus preguntas. El doctor Gabriel Lappmann te va a estar saludando. Hola Gustavo, la verdad que es muy interesante lo que estás comentando. Cada vez más mujeres, ¿no? En la etapa, digamos, de la menopausia, ¿no? Y posterior, tiene estos problemas. Me gustaría ver bien qué tratamientos podrías comentar antes, si hay quirúrgicos claramente, antes de lo quirúrgico y después obviamente qué nuevas tecnologías hay para este tipo de patología tan frecuente. Digo mujeres porque se ama en mujeres, ¿no? Claramente. Sí, por supuesto. Con el tiempo padecemos las mujeres dos patologías globalmente. La vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva es el no poder controlar yo las ganas de hacer pis y tener que salir corriendo al baño y entonces padecer lo que se llama incontinencia de orina de urgencia. Eso es por un lado. Por otro lado, la debilidad del piso pelviano, que es frente a la tos, frente a un estornudo, pierdo y eso se llama incontinencia de orina de esfuerzo. Entonces, básicamente esos son los dos grupos más importantes de diagnósticos, la de esfuerzo y la de urgencia. Sobre eso tenemos kinesiología, ejercicios de piso pelviano, fortalecimiento de todo el piso pelviano, farmacología, tenemos hoy en día un gran armamentario y afortunadamente en la Argentina tenemos todos los fármacos disponibles en el mundo. Y por último, sí, las cirugías que lo que hacen es fortalecer, digamos, de alguna manera el piso pelviano para que no ocurra la incontinencia de orina de esfuerzo. Y en algunas situaciones muy, muy especiales y muy particulares, colocamos algunos dispositivos en las raíces nerviosas sacras, que se llama neuromodulador, que hace que el estímulo de ese neuromodulador hace que la vejiga se calme frente a la hiperactividad, frente a esa urgencia miccional. Así que la verdad que acá en la Argentina tenemos todo tipo de tratamientos disponibles, al igual que en otras partes del mundo. Y mejora mucho la calidad de vida, ¿no? Absolutamente. Toda persona que tiene incontinencia de orina restringe su vida social, restringe su vida
Sí, se mueve su vida en base a cuándo va a orinar, cuánto va a orinar. Exactamente. Tengo muchos pacientes que realmente tienen una calidad de vida muy mala por esto. Dejan de ir al cine, dejan de hacer un montón de cosas. Bueno, la verdad que cuando uno logra que un paciente sea continente nuevamente, la verdad que es muy satisfactorio para uno porque justamente nos dice que le devolvimos la vida social, la vida afectuosa, la amorosa, todo. Totalmente, increíble. Ahí estábamos hablando de las mujeres. En el caso de los hombres, vinculamos esta situación con alteraciones fundamentalmente en la próstata. ¿Cómo comienza o si hay algún tipo de vínculo que pueda alertar a ese hombre que todavía no se controló a nivel de la próstata? Cambios en su micción, en la orina, en el tipo de chorro que quizás pueden ser un factor para generar y motivar la consulta. La próstata es una glándula que obstruye la salida de orina y la víctima de la próstata es la vejiga. Entonces, como la vejiga tiene que hacer mucha fuerza para vencer la obstrucción prostática, empieza a protestar. Y muchas veces esa protesta pasa porque me vienen ganas de golpe de ir al baño y no llego, y eso se llama incontinencia de orina de urgencia. Entonces, el buen tratamiento de la hiperplasia prostática benigna favorece a que la vejiga no sufra tanto. Gustavo, tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista, pero me gustaría tu mensaje final a aquellos que tienen algún tipo de trastorno, tienen estas incontinencias urinarias y todavía no realizaron la consulta, no trasladan esta situación a sus médicos. ¿Qué le podemos decir? Primero, no naturalizarlo. Es una enfermedad, es una patología que limita lo que recién hablamos, todo tipo de nuestra vida, y que la verdad que hay que consultarlo porque hay que entender que es una enfermedad y que tiene múltiples tratamientos, desde kinesiológicos, farmacológicos y hasta cirugías que pueden ayudar a ser continentes nuevamente. Muy bien, muchas gracias, doctor Gustavo Garrido, jefe de la sección de disfunciones miccionales y urodinamia en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en nuestro número de WhatsApp. A ver si el sistema selecciona tu pregunta al aire. Empieza a trabajar el sistema, va a seleccionar una pregunta que nos dice: tengo síndrome de ovario poliquístico, SOP. Más resistencia a la insulina. Me recomendaron metacitol, pero veo que hay dos tipos. ¿Cuál es el mejor? Expliquemos, Gaby, de qué se trata esta situación y cuál es el rol que tiene el metacitol en estos casos. Mirá qué interesante la pregunta, Milton, y cómo ya la gente empieza a incorporar este nuevo nutriente, el metacitol, como herramienta terapéutica para el SOP, que es antes ¿qué pasaba? Hace un año atrás, te dan un anticonceptivo, te dan un tratamiento hormonal. Hoy la gente ya empieza a incorporar este tratamiento que es la combinación de chiro-inositol, mio-inositol 41, que según la literatura clínica tiene un efecto similar a la metformina en pacientes con diabetes tipo 2. Eso quiere decir, la metformina es la droga patrón para regularizar la glucemia. El ovario poliquístico regulariza el tema cuando hablamos de metacitol estamos hablando de un suplemento que podemos utilizar en estos casos de síndrome de ovario poliquístico, en donde hay quistes en el ovario. Exacto. Y hay síntomas o signos presentes, sobre todo en la mujer. Estamos hablando de la endocrinopatía más frecuente, y aparecen determinadas situaciones que van desde la irregularidad en el ciclo menstrual hasta que puede llevar a su ausencia, la infertilidad. Aparecen algunos trastornos como acné, vellosidad, hirsutismo, que a partir del aporte del metacitol, como en el caso de ella, que se ve que se lo indican y se lo recomienda seguramente su médica, mejoran esta situación, ¿no? Empieza a ser más regular y mejora todos estos síntomas asociados, y ahí aparece también la resistencia a la insulina como parte del cuadro sintomatológico. Exactamente, Milton, mejora el cuadro clínico de una enfermedad que es muy frecuente, es como un síndrome oculto que puede dar infertilidad, trastorno del ciclo menstrual. Entonces, el metacitol mujer porque dice hay dos tipos, y esto es interesante diferenciar. El metacitol mujer está orientado a esta patología. Ahora bien, vas a encontrar también metacitol orientado al sobrepeso, a la obesidad, a la resistencia a la insulina, que es el metacitol RI, resistencia a la insulina. Que ese es el mismo nutriente, lo que cambia es que tiene también un antiinflamatorio natural, que es la serrapeptasa, el selenio, que es antioxidante, y el picolinato de cromo, que ayuda a
no tener ansiedad. Entonces, en la línea Metacitol tenés estas dos variantes, una orientada a regularizar el ciclo menstrual, a mejorar el signo de hirsutismo, este pelo en otro lugar en las mujeres que se puede dar. El diagnóstico del ovario poliquístico, Milton, se hace por ecografía, también por laboratorio, se ve insulinoresistencia y todo este cuadro puede mejorar con cambios en el estilo de vida y el Metacitol mujer, tenés que hablar con tu médico, toma 2 a la mañana y 2 a la tarde. Y en el caso del Metacitol RI, si a vos te diagnosticaron obesidad y sobrepeso y a su vez tenés insulinoresistencia, lo que hace el Metacitol es cerrar ese círculo vicioso de querer comer cosas dulces, picos de insulina, regula los picos de insulina y los estudios clínicos revelan que este aporte de Metacitol disminuye significativamente la grasa y si haces ejercicio físico, que esto es muy importante, vas a aumentar el músculo, lo cual vas a disminuir eventos cardiovasculares. Así que dentro de la línea Metacitol es el mujer y el RI orientado al sobrepeso y obesidad. Muy bien, muchas gracias, doctor Gabriel Lapman. Y nos metemos ya en la noticia del día y este nuevo estudio que nos marca que estimular el cerebro podría reducir hasta el 38% el riesgo de Alzheimer. Un equipo de investigadores del Rush University Medical Center de Chicago publicó en la revista científica Neurology un trabajo que vuelve a poner en foco algo tan simple como poderoso. El uso del cerebro a lo largo de la vida puede marcar la diferencia en cómo envejecemos. El estudio siguió durante 8 años a 1.939 personas con una edad promedio de 80. Ninguno tenía demencia al inicio, pero a lo largo del seguimiento, 551 personas desarrollaron Alzheimer. Los investigadores analizaron qué factores podrían haber influido en esa evolución y el dato más contundente fue que quienes tuvieron mayor enriquecimiento cognitivo presentaron un 38% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer en comparación con aquellos con menor estímulo mental. El concepto de enriquecimiento cognitivo incluye hábitos cotidianos como leer, escribir, aprender idiomas, jugar juegos de estrategia o mantener una vida social activa. Los propios investigadores fueron claros, no se trata de una prueba definitiva de que la estimulación mental prevenga el Alzheimer, pero sí de una asociación fuerte y consistente. El mensaje que deja este trabajo es simple pero profundo. Lo que hacemos con nuestro cerebro, incluso desde chicos, puede influir directamente en cómo va a funcionar dentro de 30 o 40 años. Qué importante, ¿no? 2.000 personas, Gaby, en este trabajo, mayores de 80 años, que lo que hicieron es ese seguimiento a ver qué es lo que pasaba, si se desarrollaba o no la demencia en aquellos que mantenían y se sostenían una actividad neurológica, que es lo que tratamos de hacer en cada programa, con esos desafíos de pensamiento lateral y que vos en tu casa podés hacer incorporando una nueva habilidad, una nueva actividad, algo que te guste y que empieces a desarrollar en lo cotidiano, en el día a día, que puedas incorporar o salir a aprender un idioma. Todas esas cuestiones que podés incorporar a tu vida ayudan a prevenir la demencia en mayores de 80 años, como se focalizó este trabajo. Pero ¿qué nos dicen los investigadores? Arranca antes, porque de esa manera sí vamos a estar generando un impacto en la reducción del Alzheimer y hablan de un 38%. Es impresionante esto, Milton. Vos sabés que uno, con esta época de la inteligencia artificial, estaba leyendo justamente esto, el adulto delega sobre la inteligencia artificial y nos preocupa a los jóvenes que directamente utilizan la inteligencia artificial y no piensan y no ejercitan tanto. Vamos a ver qué va a pasar a futuro. Hoy en día creo que tenemos que volver a estas bases, ¿no? Leer libros, aprender un idioma, hacer algún hobby que pueda llegar a ejercitar tu cerebro, hacer crucigramas. De esa manera, Gaby, la conectividad social que hemos hablado tanto como un factor fundamental en la longevidad. Es fundamental en la longevidad, entre otras cosas, porque ayuda a cuidar nuestro cerebro. Totalmente. Y si nosotros cuidamos nuestro cerebro, cuidamos nuestra vitalidad. Date cuenta que vivir con una patología discapacitante, como es el Alzheimer, puede llegar a afectar no solo a vos, sino a todo tu núcleo social. Entonces, ¿qué tenés que hacer hoy, si estás entre los 40, 50? Es construir tus 70, tus 80. ¿Y cómo se construye? Con un plan de acción. Y esto, la ciencia ya nos dice que ejercitá, estimulá, trabajá tu cerebro, que el día de mañana te lo va a agradecer muchísimo. Y si sos mayor de 50, 60, también podés incorporar ese hábito que no tengas duda que va a ayudar a proteger tu cerebro y además te va a dar una mejor calidad de vida. Tenemos que hacer un breve corte, Gaby, pero cuando volvemos nos vas a estar hablando del hígado graso. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo lo podemos tratar y corregir esta situación que afecta a mucha gente? La Nutri, Delphi Zimmerman,
nos va a estar hablando de las proteínas, va a traer alimentos con alto aporte de proteínas para que lo podamos identificar, una sustancia fundamental para la construcción de nuestros músculos, para generar saciedad, que tenemos que aportar en mayores cantidades a la que lo hacemos, y para eso es clave poder identificar cuáles son los alimentos que realmente nos aportan las proteínas. Y la pediatra, la doctora Evangelina Cueto, nos lleva a la escuelita de padres y vamos a hablar de pubertad, la pubertad adelantada. Así que quédate prendida a la televisión pública, que enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista, con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás a nuestras vías de comunicación, redes sociales, el número de WhatsApp que ya aparece en pantalla, accediendo a nuestro sitio web, escaneando el QR, ahí te podés informar y dejar tu pregunta, lo que quieras, el comentario que quieras hacernos, lo podés dejar en estas diferentes vías de comunicación. Te adelantamos que íbamos a hablar de la proteína que es un macronutriente esencial, fundamental para nuestra salud, para nuestros músculos, pero cuando repasamos la alimentación de nuestra población nos encontramos que 2 de cada 3 no llegan a los requerimientos mínimos de proteína, y si no tenemos proteína aceleramos la pérdida de masa muscular, un gran problema que tenemos en la actualidad, que es la sarcopenia, sobre todo mayores de 45, 50 años. Si no tenemos ese aporte de proteína, va a ser más rápido la pérdida de masa muscular. Y si perdemos masa muscular, estamos perdiendo ese órgano de la longevidad que es el músculo. Por eso, este momento que vamos a compartir con ustedes es muy importante para que ustedes puedan elegir bien sus alimentos y tener ese aporte de proteína que necesitan en su día. Sí, hemos hablado varias veces de la importancia de la proteína y los beneficios que tiene. Creo que eso ya hay más conciencia. El problema es, entendemos cómo funciona y que es importante, ahora cómo lo aplicamos, porque quizás eso es lo que genera dificultad en el día a día, o creemos que estamos aportando la cantidad suficiente porque nos animamos a sumar más alimentos. Hoy ya está muy de moda encontrar alimentos que dicen proteína, proteína, pero ¿es suficiente? Es la pregunta. Así que les traje acá platos. Cuando repasamos, Delphi, los números que te dicen 1.5 gramos, kilo, sí. O sea, cada uno tiene un aporte, un requerimiento específico para uno, por su contextura, por la actividad que desarrolla, por el momento de la vida que está. Pero vamos a hablar a nivel general, ¿cuánto debiéramos estar aportando en cada comida de proteína? Vamos a hacer el promedio que antes se hacía por uno, o sea, antes era tu peso por 1 gramo de proteína. Y ahora ya se habla a nivel promedio al menos 1.5 o 1.6. O sea que ya estamos hablando más o menos que una persona de 50 kilos, que es una mujer que quizás no tiene tanta contextura y que uno dice no necesito tanta proteína, está necesitando 80, 75 gramos de proteína por día. O sea que es un montón más de lo que creíamos. Y hay en comidas que es más fácil llegar, por ahí depende del tipo de alimentación que tengas, pero otros, sobre todo, veo mucha dificultad en desayunos y meriendas, así que también les traje estrategias para lograrlo. Pero un promedio fácil, vamos a hacer un promedio 20 a 25 gramos de proteína por comida. Por comida. Esto es importante, porque esto de poder distribuirlo a lo largo del día y decir, bueno, en cada comida trato de llegar más o menos a ese aporte de proteína, nos va a facilitar la cuestión. Y ahora vamos a ver qué combinaciones podemos hacer para llegar de manera efectiva a ese número de 20-25 gramos de proteína por comida. Exacto. Entonces, primero vamos a arrancar con lo que son almuerzos y cenas, que quizás si vos tenés un aporte de proteína animal en estas comidas, es un poquito más fácil llegar y cubrir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá te traje 3 ejemplos típicos de comidas que solemos hacer en el día a día. Una patamuslo o una pechuga de pollo con papas. Bien. El pollo, ya en sí, por cada 100 gramos, tiene 20-25 gramos de proteína. Entonces, si más o menos lo que nosotros aportamos es un promedio de 150, ya estamos bien, estamos rondando los 30 gramos de proteína. Así que ahí ya es un muy buen aporte. Así o sea, con una pechuga de pollo, una pata de pechuga, muslo que te ocupe la mitad del plato, ya estás perfecto. Perfecto.
Vamos al pescado. pescado. Tenemos pescados, por ejemplo, acá lo que traje es merluza, que la merluza es un pescado que además es propio en Argentina, así que es más barato, está bueno, aprovechen, sumen merluza. Tiene rondando los 20 gramos de proteína, así que 100 gramos, solemos comer 120, 150, también es muy buen aporte más allá de todos los beneficios y grasas buenas que tiene el pescado. Siempre puedes hacer esto de marcar la mitad del plato con el aporte de la proteína, en este caso hablamos del pollo, hablamos del pescado, ya con eso tenés en esa comida cubierto y hasta un poquitito más. Exacto. Y por último, también carnes rojas, que entiendo que acá también en Argentina es un tipo de corte que nos gusta y consumimos un montón. Tiene 25 gramos de proteína, 100 gramos. Rondamos de nuevo lo mismo, 150, 200 algunas personas que quizás ahí se pasan. Entre 30 y 40 gramos de proteína termina teniendo la comida, así que acá en almuerzos y cenas con proteína animal estamos bien. O sea, ya fácil, almuerzo y cena, mitad de plato, una proteína y ya con eso tenés el aporte de proteína de esas dos comidas, lo vas a lograr. Podés ir variando y ya con eso estás bien. Bien, perfecto. Ahora nos vamos también a almuerzos y cenas, pero con también proteínas de origen vegetal, que en parte también es lo que recomendamos, bajar un poco el consumo de carnes rojas, variar un poco el tipo de proteína que consumamos. Y acá, ¿qué vamos a encontrarnos? Por ejemplo, tofu. El tofu, siempre se habla del tofu, como el referente de la proteína vegetal, tofu. Exacto. 100 gramos de tofu tienen 10 gramos de proteína, que es una porción que es la que solemos agregar. Nos quedamos cortitos. La porción de legumbres que recomendamos tiene 9 gramos de proteína. O sea, ahí combinar. Entonces acá es donde empezamos a complicarnos un poco más y entra en juego la combinación. Por ejemplo, acá en este plato tengo unos fideos con vegetales y tofu. ¿Qué hago? Le agrego o la porción de legumbres o le agrego un huevo, que ahora vamos con el huevo, o le agrego un poco de queso. Acá ya tengo que combinar para llegar a cubrir estos 20, porque si no acá estoy a la mitad de lo que necesito. ¿Qué va a pasar? Al rato voy a tener hambre. Bien. Con las legumbres pasa lo mismo. Acá podemos, por ejemplo, hacer hamburguesitas o utilizar la opción de los fideos a base de legumbres. Entonces ahí ya vamos como complementando un poco estas combinaciones para almuerzo y cena. Pero entender que simplemente con la porción no vamos a estar llegando, hay que combinar. ¿Bien? Ahora sí, nos vamos a desayunos y meriendas y acá que es lo más difícil, ¿no? Nos vamos complicando un poco más. Arrancamos por mi desayuno estrella. El huevo. ¿Cuántas proteínas nos está aportando el huevo del que tanto se habla? Claro, entonces vos te decís, bueno, yo no, Delphi, re bien, pues yo desayuno una tostada de masa madre, como huevo. Recomendás vos, con palta y un huevo. ¿Alcanza? 6 gramos de proteína. No, Estamos lejísimos. Necesitamos 20, 25 más o menos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, 2 huevos, está bien, 12, sigo corta. Entonces acá hay que combinar. Por ejemplo, agregarle un pedazo de queso. El queso más o menos la porción, los 30 gramos, tiene 7 gramos de proteína. Ahí 2 huevos y un pedazo de queso. ¿Cualquier queso? Y yo siempre recomiendo ir variando, idealmente huevos con queso con no tanto tenor graso, puede ser un por salud, puede ser igual si te gusta un Dambo, por ejemplo el que feta, pero más o menos una feta así de queso está rondando los 6-7 gramos. ¿El queso untable y demás aporta proteína? No, queso untable, ahí está el queso azul, esos quizás son como, tienen más grasa o más proceso, pero menos cantidad de proteína. Lo que sí suma un montón y está bueno, que puede ser reemplazo de queso, es la ricota. Okay. La ricota también tiene. Entonces acá, en vez que haces, untás el pan con una buena cantidad de ricota, 20-30 gramos, los 2 huevitos y la palta. Ahí ya estamos más cerca, ¿sí? Otro típico desayuno, el yogur. Y el yogur hoy se habla un montón y se recomienda, pero salvo yogures griegos muy específicos, que más o menos los 200 gramos que se acercan, el yogur natural o el yogur bebible, ni te digo, tiene más o menos 7 gramos de proteína y un yogur natural 10 gramos de proteína, todo el tarro. Entonces también estamos a mitad más o menos de lo que necesitamos. Así que acá la idea es hacer también combinación. Por ejemplo, una que yo hago mucho es agregarle una scoop de AMPK Protein, que es proteína directamente al yogur. Al yogur. Entonces ahí, con esa scoop de proteína y el yogur, que más o menos te digo tiene 8, están llegando ya a los 23, 25 gramos de proteína y después le pongo la fruta. Cuando hablamos del agregado de AMPK, es la proteína que nosotros en general utilizamos para suplementar, que es una proteína de fuente vegetal, que es cae muy bien, ¿no? Y además lo que tiene es que a la proteína hay un agregado de minerales que son fundamentales como cofactores enzimáticos a nivel de tu metabolismo, entonces se genera esa combinación del aporte de la proteína y de minerales, por eso es que nosotros solemos recomendar lo que es el aporte de la proteína MPK, que además
está endulzada Ese en es forma lo que- natural, ¿no? Con la frutilla es frutilla, la banana es banana real deshidratada. Entonces es una buena forma para darle más proteína a ese desayuno, a esa merienda que quizás te está costando alcanzar los requerimientos. Exacto. Ahí tenemos varias opciones también para ayudar a llegar y sobre todo complementar. Directamente te puedes hacer un batido que mezclas la proteína, en este caso hice la de frutilla, con agua o con leche, mejor si es con leche, ya estamos llegando a los 20 gramos de proteína y ahí ya cubrís. Entonces eso lo combinás con una fruta que termina siendo una merienda, un desayuno completo, pero la proteína ya te asegurás que esté cubierta por una proteína que sea bien tolerada, que no genere distensión y principalmente que siga este patrón que estamos buscando, que sean alimentos nutritivos, reales, endulzados naturalmente, porque si no, sí nos vamos a los procesados. Y estas ideas son opciones de llegar a una buena cantidad de proteína lo más natural y real posible y que nos caiga bien. Porque si vos después te vas a entrenar... Ese comentario es habitual, ¿no? Con el aporte de proteína. No quiero porque me cae pesada, empiezo después a repetir. Sí. Es algo habitual con lo que son sobre todo las proteínas de origen lácteo. Sí. Suele pasar eso. Sí, por eso en este caso yo elijo y siempre recomiendo la MPK Protein por esta diferencia que tiene en la calidad, pero sobre todo como le cae a los pacientes y porque además entra en este juego por los sabores naturales que tiene para sumar a las preparaciones, no solo tomar el batido, que está bueno y es muy práctico, pero a mí me gusta mucho para poder complementar las bases de los alimentos y llegar a esta cantidad de proteína que estamos buscando. Como te digo, en el yogur, agregar, por ejemplo, a mí en el yogur me gusta agregar el de frutilla, pero quizás si me hago panqueques proteicos, que es lo mismo, me hago un panqueque, ¿qué usas? Avena y un huevo, 6 gramos de proteína. Si yo le agrego ahí una scoop de MPK Protein, por ejemplo, de vainilla, listo, ahí ya estoy llegando a los 25 gramos de proteína con un panqueque rico, con sabor dulce para preparaciones, pero con una muy buena base proteica. O sea, lo puedes utilizar para cocinar, lo puedes usar para agregarlo a un yogur y aumentar ahí el aporte de proteína, o puedes hacerte un batido que además es muy rico, clarísimo, el aporte de AMPK Protein. Muchas gracias, Delphi. Vamos a la mesa con los compañeros porque vamos a hablar de pubertad y entramos a la escuelita de padres de la doctora Evangelina Cueto. ¿De qué se trata? ¿Qué es la pubertad? Para explicarle a la gente. Bueno, la pubertad es el desarrollo físico del cuerpo que sufren normalmente los niños en sus edades avanzadas y definimos pubertad precoz como aquel estado clínico en el cual aparecen antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 en varones de los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué son estos caracteres sexuales secundarios? Vello pubiano, telarca, que es el desarrollo mamario en el caso de las niñas, aumento del volumen testicular en los varones y esos otros cambios como el cambio de voz tan significativo en el caso de los varones, etc. Entonces, a ver, Eva, para explicarle a la gente, porque este proceso acá vamos a hablar de la pubertad precoz. Exacto. Pero ¿en qué momento debiera darse dentro de lo que son los patrones de la normalidad en mujeres y en varones estas situaciones y cuáles son esos cambios que la madre puede estar atenta y prestar atención de que se están desarrollando? Muy buena tu pregunta y por eso es tan significativo y tan relevante que hagamos controles pediátricos adecuados y oportunos. ¿Por qué? Porque uno en el primer año de vida de su hijo no hay duda que lo llevamos un montón de veces al pediatra y ya en edad escolar muchas veces, y esto está muy estudiado, bajan el número de consultas pediátricas. Y es importante este seguimiento de cerquita porque es la oportunidad, entre otras cosas, para construir salud, de hacer un seguimiento del desarrollo y la cronología puberal. Que vos me preguntabas específicamente a qué edad. Bueno, hay consenso en esto y en las niñas es a partir de los 8 años. Estos caracteres sexuales secundarios tienen que aparecer a partir de los 8 años. De lo contrario, hablamos de pubertad adelantada o rasgos puberales aislados adelantados. Y en el caso de los varones es un poquito más tardía, a partir de los 9 años. Okay. Y ahí esas características, ¿qué son? ¿Cuándo aparece el botón mamario? ¿Cuándo van apareciendo los primeros pelitos, los primeros vellos? Buena pregunta, porque el botón mamario que vos me mencionás es el signo puberal que principalmente esperamos en las chicas como primer rasgo. Primer rasgo puberal le llamamos médicamente telarca, que es el botón mamario. Y en el caso de los varones, el primer signo puberal es el aumento del volumen testicular, un poco más difícil
de pescar, porque en las chicas, bueno, es más evidente y además en general la telarca molesta un poco, puede rozar la remera y generar ardor, molestias, etcétera. En cambio, el volumen testicular es más difícil de controlar. Por eso, insisto, el control pediátrico oportuno es una cosa muy importante para ver si la cronología puberal va en tiempo y forma. Porque, digamos, no solo hay un tiempo en términos de cuándo aparecen estos rasgos, sino que tienen una secuencialidad. No es lo mismo que aparezca, por ejemplo, primero vello pubiano, sin telarca, o sea, sin botón mamario, que viceversa. Es muy importante. La pubertad tiene un ritmo y la definimos también con el aumento del volumen de la velocidad, perdón, el aumento de la velocidad de crecimiento. No se trata solamente de estos rasgos puberales que estoy narrando, sino que en paralelo que se aparecen estos rasgos puberales, el niño o la niña en cuestión estén aumentando su velocidad de crecimiento. Por ejemplo, en talla. Así que, una vez más, control pediátrico para hacer todo este seguimiento. ¿Cada cuánto en este momento de la vida se debiera consultar al pediatra? Porque uno repasa en general, muchas de las consultas al pediatra es quizás al comienzo del año escolar, con esa primera consulta físico. para ir claro, para tener el apto, y quizás van ahí. ¿Cada cuánto se debiera ir al pediatra? Yo soy una fanática de que del control pediátrico se construya un espacio para construir salud en general. Hay tantos temas de los que podemos hablar que no nos quedemos solamente pensando en el apto físico de principio de año. Gran oportunidad también, ¿no?, para construir hitos de salud, pero a lo largo del año 1 o 2 veces hay que ir seguro. Y cuando notamos cambios puberales, intensificar estas consultas, quizás 2 o 3 veces por año, es adecuado. ¿Por qué? Porque además esto connota un montón de cambios, como hablamos frecuentemente en Escuelita de Padres. No es solo lo que vemos, la pubertad es más como ese desarrollo biológico evidente, pero también se acompaña de un montón de hitos comportamentales. Entonces todo eso está buenísimo para ser abordado en el espacio pediátrico que cada uno elija. ¿Qué hacer si nos encontramos en una situación donde estamos con un chico que está cursando una pubertad precoz? Claro, pubertad precoz, como decíamos entonces, son los signos puberales adelantados y esto siempre hay que evaluarlo. Tenemos estudios complementarios que podemos hacer, por ejemplo, una edad ósea, que tiene que ver con es muy sencillo, radiografía de mano izquierda, que eso tiene una lectura específica que lo pueden hacer o los pediatras que están entrenados en esto, o endocrinólogos también. Y bueno, y con esto nos vamos a dar cuenta si la maduración de la pubertad coincide con la edad cronológica o no. Esto es un dato importante. Y también, como les contaba, la velocidad de crecimiento que se mide en tablas. Un día les voy a traer las tablas de percentilo para que conozcan, seguramente del otro lado, y van al pediatra, así que alguna vez les mostraron tablas de percentilos. Es importante para ver si ese niño o esa niña sigue creciendo en el carril genético que le corresponda. Entonces, tenemos para hacer radiografías, análisis, ver tablas, todo eso va a construir una noción generalizada de si verdaderamente es una pubertad precoz o no es una pubertad precoz. Muy bien, muchas gracias, doctora Evangelina Cueto. Vamos a hablar ahora del hígado graso, una situación que afecta a mucha gente y que vos podés estar padeciendo esta situación sin darte cuenta porque cursa en forma silenciosa. Vamos al centro del estudio, doctor Gabriel Landman, para hablar del hígado graso. ¿De qué se trata para explicarle a la gente? Bueno, acá tenemos una imagen del hígado. Está bien esta cronología, ¿no? Como que tenés el hígado normal ahí, que está como limpio, vamos a decir. Sí. El hígado graso es como un poquito sucio, lleno de grasa, materia grasa, que recordemos, ahora vamos a hablar, pero la grasa se deposita porque viene normalmente de los carbohidratos, claro, uno simples quizás en piensa exceso, claro. que es por exceso de grasa. No, el problema se está dando con la alimentación actual, repleta de ultraprocesados, con gran contenido de carbohidratos que terminan en su metabolismo generando depósito de grasa. El exceso de hidratos de carbono, siempre el exceso, no hay que demonizar a ningún macronutriente, menos al hidrato de carbono, que es nuestra fuente de energía. Pero es cierto que en nuestra alimentación tenemos un exceso, que el 50% de las calorías de nuestra dieta diaria provienen de ultraprocesados. Y ese exceso en nuestro organismo, ¿qué termina sucediendo? Lo tomamos como energía de reserva. Entonces
Entonces la depositamos en forma de grasa. Y ese depósito en forma de grasa es lo que termina después conduciendo al hígado graso. Exactamente, Milton. Y después decía la imagen que venía la cirrosis. ¿Qué es? La cirrosis es claramente la disfunción hepática, se llena de nódulos el hígado y no funciona bien. Obviamente esta situación es muy grave y además de ser muy grave no es tan frecuente en todas las personas que tienen hígado graso. Pero ¿qué quiero decir? Es una evolución que lamentablemente se cree que para el 2040 esto va a ser muy significativo. Hoy estamos hablando de 1 de cada 3 y se cree que va a bajar cada 3, es un Gaby, montón. es un montón y estamos hablando en la población general. Si agarrás obesidad, dijimos 80%. 80% en obesidad. Y no es algo que es exclusivo del paciente con sobrepeso y obesidad. No, porque hay mucha gente flaca que consume muchos ultraprocesados y eso genera también un exceso de depósito, acá está, de grasa acumulada del hígado. A ver, repasemos. Es grasa acumulada en el hígado que puede no dar síntomas. Exactamente. Se hace la ecografía y como bien dijiste vos, se pide un laboratorio, se ve el perfil, obviamente el patrón de aumento de transaminasas, que son el hepatograma, el típico hepatograma, y puede llegar a tener también algún trastorno en la bilirrubina. Y después ahí con esa imagen, con ese laboratorio, hay una cuestión que suele estar asociada al hígado graso que te propongo que hablemos en otro programa, pero ya lo dejo planteado, que es el síndrome metabólico. Totalmente. Asociado a todo esto, y uno de los factores que termina generando ese síndrome metabólico es el aumento de la incidencia de hígado graso. El tema del síndrome metabólico me parece muy importante porque es un montón de cosas y quiero que la gente lo entienda. A veces causa, cansancio, molestia abdominal, sentirse hinchado. Puede verse en ecografías o en análisis, como dijimos, ver el hepatograma, muy importante. Y es frecuente en obesidad, diabetes y triglicéridos. Esto es síndrome metabólico. Esto es fundamental. Estas combinaciones es síndrome metabólico. Exactamente. Y esto verdaderamente hay que detectarlo con la ecografía en un control anual y ahí trabajar. Porque mucha gente dice, el doctor me dijo que tengo hígado graso, pero lo tengo. Como que asume de que es normal. No, lo ideal es que el hígado, se puede revertir el hígado graso con ejercicio. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, el hígado graso, si nosotros le hacemos una alimentación saludable, baja en ultraprocesados, comenzamos a hacer ejercicio físico, podemos sumar alguna suplementación que en otros programas haremos quizás un informe de suplementos para hígado graso, podemos mejorar muchísimo, pero muchísimo ese cuadro clínico e incluso revertirlo. O sea, cuando aparece el diagnóstico por esa ecografía que nos marca que hay acúmulo de grasa en el hígado, lo que tenés que hacer es empezar a ocuparte. Exactamente. No preocuparte, pero sí empezar a instrumentar en tu día hábitos saludables. Empezar a moverte más, empezar a llevar una alimentación más real, evitar los ultraprocesados y de esa manera podés lograr hasta la reversión del hígado graso. Exactamente, Milton. Acá lo dice, ¿por qué es importante y cómo tratarlo? Puede inflamar el hígado, en algunos casos progresa, en algunos casos, estamos hablando menos del 2%, pero progresa una enfermedad. Una enfermedad mucho más grave que es una cirrosis, que es una insuficiencia hepática y obviamente es un cuadro que requiere a veces trasplante de hígado, aumenta el riesgo cardiometabólico, esto es fundamental. Y acá es donde hay que sostener la prevención. Tener hígado graso no es algo banal, aumenta tu riesgo de sufrir ACV, infartos, hipertensión. Mira, ayer justo estaba hablando con una paciente mía, Beatriz, que viene de Suipacha, me manda un saludo enorme, y yo le traté la hipertensión. Pero ahora vi el hígado graso y la dislipemia. Dije, bueno, ya la hipertensión la tenemos controlada. Ahora vamos por el descenso de grasa, de que hacer ejercicio y bajar esos lípidos. Porque hay una combinación de todo esto. Se trabaja en el descenso de peso y el ejercicio, como dijimos. Y la clave, controlar la glucemia, los lípidos y la cintura abdominal. Entonces, yo creo que hoy la epidemia de hígado graso se da por el mismo problema que subyace siempre. Las mismas raíces. El síndrome metabólico, los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Cuáles son? El estrés oxidativo, la inflamación crónica de bajo grado, la insulinoresistencia y la alteración de la microbiota. Aunque usted no lo crea, la microbiota, ya hablamos de un probiótico que ayuda y que también tiene evidencia sobre el hígado graso, que puede llegar a ayudarte muchísimo. Pero la clave hoy es mejorar tu alimentación, tu ejercicio, el día a día y hacerte una ecografía. Si te da el hígado graso, el objetivo es al año, no mañana, al año mejorar ese hígado graso, mejorar tus patrones. Todo lo que se puede medir se puede controlar y todo lo que se puede controlar se puede mejorar. Clarísimo, como siempre, doctor Gabriel Lapman, y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. Con sus preguntas que nos dejan en nuestro número de WhatsApp o en nuestras redes sociales, el sistema va a seleccionar una pregunta, a ver si sale al aire la tuya,
empieza a trabajar el sistema y selecciona su pregunta. Nos dice, soy Verónica de Lomas de Zamora. ¿El azúcar morena es más saludable? ¿Qué nos dice la Nutri sobre el azúcar? Bueno, azúcar morena, azúcar mascabo, azúcar rubia, son diferentes tipos de azúcar que muchas veces se utilizan y vamos a encontrar en mercado en dietéticas. La realidad es que hay que darle dimensión a esto, porque si bien sí es un poco más saludable, por así decirlo, ¿por qué? Porque tiene ¿Cuál menos, es la diferencia? tiene menos proceso de refinamiento y siempre obviamente estamos buscando eso, alimentos que tengan menos procesos y que sean como lo más real posible. O sea, el azúcar blanca es que pasa por distintos procesos, claro. es más Vos tenés la caña, refinada. vos tenés la caña de azúcar. De ahí tenés un primer paso y haces quizás el azúcar moreno o el azúcar después mascabo y de eso lo vas refinando y llega al azúcar blanca. Entonces, si bien tiene menos procesos, que es lo que buscamos, no deja de tener un impacto glucémico muy similar al azúcar. Que eso es algo que con todos buscamos un poco controlar, eso, evitar el exceso de azúcares porque generan en parte picos de insulina, que tampoco están buenos para a largo plazo mantener nuestra salud equilibrada. Entonces, ¿es un reemplazo? Sí. No quiere decir que por eso sea libre o que no haya que controlar la cantidad que utilicemos. Entonces, simplemente porque me comí, no sé, lo que sea, o arranco el día con un budín que es azúcar mascabo, pero mucha cantidad, igualmente va a ser más de lo que necesitamos. No es una opción para decir, ay, bueno, es azúcar libre, morena, azúcar mascabo, es saludable. Claro. No ese es el foco. No. Sí es mejor entonces que el azúcar blanco. Es un muy buen primer paso. Igualmente, una vez que hacemos eso, yo lo que recomiendo es eso de prestar atención cuánto utilizo y de a poco ir reduciendo la cantidad. En definitiva, todo esto pasa por el conocimiento, que es lo que hablamos, Claro, Gaby, ¿no? totalmente. El poder conocer para instrumentar medidas y poder adaptarlas a tu día a día. No se trata de prohibir, sino de acompañar en base al conocimiento. Claro, también pasa con la sal, ¿no? A veces empiezan con la sal como la sal de marina, del Himalaya, esto. Que no deja de ser sal. Que no deja de ser sal, claro. Tiene un poco más de minerales, alguna que otra propiedad, pero igualmente el impacto en el azúcar o en la sal en el organismo está. Por eso digo, si bien es un paso y está bueno que la gente genere conciencia, a veces no confiarse con eso, bueno, es como con el edulcorante. Totalmente. Uno lo reemplaza y por eso cree que lo otro es una alternativa mejor y que no hay que prestarle atención. Y a todo un poco esto de la justa medida de todo, ¿cómo decís vos que el veneno está en la dosis? A ver, Bueno. terminemos el programa porque se nos fue la hora No, del ¿en serio? programa. Sí. ¿Cómo No, es porque, esa frase? El veneno está en la dosis. Yo digo que, como vos decís muy bien, no hay que demonizar alimentos. Por eso, digamos, si comés de manera moderada, si obviamente usás de manera moderada ciertos nutrientes, no vas a tener ningún problema. Lo que pasa es que la gente suele exceder 10 porciones de pizza, 20 facturas, ¿no? La botella de alcohol y bueno, y ahí es donde empiezan los problemitas. Bueno, se nos fue. Ahora sí, a ustedes agradecerles la compañía durante esta hora de programa. Quedan nuestras líneas de comunicación abiertas, donde nos pueden seguir mandando esa propuesta de tema, la pregunta que nos quieren hacer, la mandan al número de WhatsApp, acceden a nuestro sitio web a partir del QR que está en pantalla. Ahí se pueden informar con las últimas noticias de salud, calidad de vida y dejar su consulta. Nos despedimos, le agradecemos de corazón su compañía, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más. ADN, buena salud. Claro que sí.